hace 8 días vimos que el primer testigo pues es Dios Padre, ¿sí? Y con eso nos podíamos quedar, pero hay más testigos. Y hoy vamos a ver la segunda parte de estos estudios de los testigos de Jesús. Voy a dar gracias. Señor, te queremos dar muchas gracias esta mañana de permitirnos, como todos los miércoles, pues reunirnos a la distancia, Padre, para aprender tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque pues en esta semana has permitido que Yaya Mari Carmen cumpla 1 año más de vida, cosa que te agradecemos y te pedimos que pues tú la sigas bendiciendo y guiando lo mismo que a toda su familia. Y Señor, que pues las enseñanzas que tú nos quieras mostrar hoy queden bien fijas en nuestro corazón, en nuestra mente, y sobre todo que las usemos para compartir a otros de ti, Señor. Compartirles a las personas que no te conocen aún. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, como les decía, vamos a estar en el libro de Juan. Si quieren dejar ahí una marquita, porque constantemente vamos a estar viendo versículos del libro de Juan. Entonces, para empezar, si vamos a Juan 5, versículos 37 al 40, que se los leo. Aquí lo tengo, Juan 5, versículo 37 al 40. Dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. ¿Sabes que no le creían a Jesús? Decían que era un blasfemo, que cómo se hacía igual a Dios. Y el versículo 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Sabemos que esos fariseos, que esos líderes religiosos, pues sabían lo que decían las escrituras, ¿sí? Pero no reconocieron al Mesías. Conocían perfectamente lo que señalaban las leyes y todas las profecías que había, pero no reconocieron al Salvador. Es increíble, y así muchas veces somos nosotros, ¿no? Que vemos todo lo que Dios hace y no queremos más bien reconocerlas. Entonces dice, hemos seguido con Juan 5 desde que Jesús sanó al paralítico, lo recuerdan, pero lo sana en sábado. Entonces lo empiezan a atacar. ¿Cómo se atreve a sanarlo en sábado? Con lo que pues incitó la ira de los fariseos. Después, en vez de pedirles perdón por violar sus reglitas humanas, ¿verdad? Jesús empieza un monólogo que hemos estado estudiando desde entonces. En ese monólogo, Jesús pretende ser igual a Dios Padre en todos los sentidos. Y en vez de que se calmen los ánimos, ¿verdad? Pues lo que pasa es que se ponen más histéricos y más deseos de matarlo por blasfemo. Y esto lo vemos en el capítulo 5, versículo 18. Voy a leer desde el 17, que dice: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabajo, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más provocaban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bueno, Cari nos ha contado que cuando estaba en la universidad en el primer año, tenía clase de religión, y que todos los profesores pretendían que Jesús había sido malinterpretado, que él nunca se declaró Dios. Y Karina se sentaba en sus clases, todavía no era salva, pero leía la Biblia y pensaba, ¿qué están locos o son mentirosos? ¿Qué les pasa? Es obvio que Jesús pretendía ser Dios. Y lo vemos en tantos versículos en el que él mismo se los estaba diciendo directamente, ¿sí? Pues así es. Tienes que leer con unos lentes muy oscuros para no ver lo que Jesús había estado declarando en Juan 5, que no nada más es un versículo, son varios en donde él está diciendo que él es Dios, ¿sí? Sus oyentes en ese momento, los fariseos,
entendían perfectamente lo que estaba diciendo y querían matarle por blasfemo. Y vamos a ver en Juan 9, 32 y 33 lo que dice una persona a la que era ciega y que Jesús hizo que recobrara la vista. Entonces vámonos a Juan 9, 32 y 33. Y dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. No tienes que tener un doctorado para saber que una persona que levanta muertos, que da vista a los ciegos, que vive una vida perfecta, cumple con su vida todas las profecías y habla como nadie ha hablado jamás, pues no es cualquier persona, ¿verdad? Es el Mesías. Y esto lo vemos en Juan 7, 45 y 46. Juan 7, versículo 45 y 46, que dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Sí? Al escucharlo, se daban cuenta que decía cosas maravillosas. Luego, cuando mandaron unos alguaciles para arrestarlo y regresaron sin su prisionero, nada más podían decir, pues es que jamás hemos oído hablar a un hombre así. En Juan 5 no es muy fácil de entender, es muy profundo. Y si no lo entendemos, pues podría parecernos así como un poco aburrido, pero no lo es, ¿sí? Y no ayuda el hecho de que la Biblia es muy resumida. Por lo que estamos leyendo en Juan 5, no es todo lo que pasó. Eso sí nos queda bien claro, ¿verdad? Si no, necesitaríamos, no sé, 20 tomos de todo lo que Jesús hizo en su vida, en su ministerio, ¿sí? Pero vemos en la Biblia lo que Dios quiso preservar como palabra de Dios. Tenemos las palabras importantes, las palabras inspiradas, las palabras que el Espíritu Santo quiso que tuviéramos solamente. Como quisiéramos saber exactamente, como diario, ¿verdad? Jesús tal día hizo tal cosa, pero no lo tenemos, nada más tenemos muy resumido, no tenemos todo lo que Jesús hizo. Ahora, ¿qué dijo Juan al final de su evangelio? Nos lo dice en Juan 21, 25. Juan 21, 25, que dice, es el último versículo del Evangelio de Juan. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y así es, ¿verdad? Nada más nosotros sabemos de una manera muy resumida. Entonces, pues sí, Juan 5 es un capítulo difícil de entender, pero es un capítulo muy clave, muy importante hablando teológicamente, porque aquí se revela la doctrina más importante de la Biblia, que es que Jesús es Dios. Es una doctrina muy básica. Si no crees eso, no puedes ser salvo. Ahora, tienes que creer más que eso. No solo tienes que creer quién es Jesús, que Él es Dios, sino también lo que hizo Jesús, morir en la cruz por ti, morir en la cruz por nosotros, pagar el pecado de todos nosotros, Él en la cruz. Tienes que creer que Jesús es Dios. El que tiene oídos, que oiga. Vamos a leer Juan 5, 30 al 40, por favor. Quiero pensar que sí me están siguiendo con su Biblia, ¿verdad? Juan 5, 30 al 40, que dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo.
Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y luego el 31 dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, refiriéndose a Juan el Bautista. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis la palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, siguiendo, perdón, aquí se me chocaron las hojas, perdón. Entonces, sí recordamos ese capítulo, ¿no? Como Jesús ha estado declarando que Él es igual a Dios. Y lo vemos desde el capítulo 5, lo vimos en los estudios anteriores, en el versículo 17 al 30, que se los leo. El 17 al 30, que dice, capítulo 5, versículo 17, dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y vuelve a decir, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, y cuando Jesús dice de cierto os digo, pon atención a lo que estoy diciendo, ¿verdad? El versículo 25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio. Por tanto, es el Hijo del Hombre. Por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, pues vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. ¿Sí? Jesús ha estado diciendo, yo soy Dios. Ellos se ofendieron
porque sanó el sábado. Él respondió que haría lo que quisiera en el día sábado porque él era Dios. En otros pasajes dice que él es Señor del sábado. ¿Sí? Y vamos a Juan 5:31. En Juan 5:31, ese capítulo ahí, Jesús defiende lo que dice ser. Y dice el versículo: si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Él cede a los fariseos que dicen que necesitan más pruebas. Pues sí, ¿verdad? Si una persona que tú conoces empieza y llega y te dice que ella es Dios, pues es normal que dudes. Entonces Jesús dice que va a presentar unos testigos. La semana pasada vimos al testigo más importante, ¿sí? Que es Dios Padre. Y realmente Dios Padre es quien manda a los otros testigos. Vamos a leer Juan 5:32, que dice: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ese otro que está diciendo, pues es el mismo Dios Padre. Sí, es Dios Padre. Dios Padre, el que todos dirían que era la verdad y su testimonio cierto. Él es Dios y no puede mentir. Y Dios Padre produce 3 testigos más, que la vez pasada vimos a Juan el Bautista. O los otros testigos, pues son los milagros y las obras que Jesús hace. Y el otro son las escrituras. Hoy vamos a ver el testimonio de los milagros y las obras de Jesús. Vamos a ver ese segundo testigo. Dice, los testigos que hemos estado viendo, como les decía, es Juan el Bautista, las obras de Jesús y las escrituras. Juan el Bautista lo vimos hace 8 días, hoy vemos las obras. Todo el mundo reconocía que Juan el Bautista era un profeta de parte de Dios, que no era ningún impostor, nadie lo pensaba. Sin embargo, creían al profeta, pero no creían lo que decía el profeta. No aceptaron su mensaje, que decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso no era la única vez que Juan proclamaba a Jesús. Todo el ministerio de Juan el Bautista señalaba a Cristo como el Mesías. Pero ¿qué pasó? Que su fe, la fe de los que lo escuchaban, pues era una fe muy superficial. No lo creían. ¿Por qué no aceptaron los fariseos el testimonio de Juan? Vamos a ver, en Juan 8, 43 y 44. Juan 8, 43 y 44. Voy a leer desde el 42, que dice: entonces Jesús les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos que vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí? Los fariseos amaban su moralidad religiosa, ¿sí? Lo que ellos decían. Acuérdate que ellos conocían perfectamente las escrituras y eran así, cuadraditos, lo que decía la ley y nada más, ¿sí? Amaban esa moralidad religiosa. Y así, pues, hay personas que aman la moralidad y hay personas que aman la inmoralidad, ¿sí? Ahora, el segundo testigo que ahora vamos a ver son esas obras de Jesús. Mayor que las palabras y el ministerio que dio Juan el Bautista, pues son las obras de Jesús. Y esto está en Juan 5:36. Vamos a Juan 5, versículo 36, en el que él mismo está diciendo:
mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Los milagros que hacía Jesús no dejaban opción para aceptar y darse cuenta que Jesús era Dios, que Jesús es Dios. Vamos a ver qué dice Juan 3, 2. Juan 3, capítulo 3, versículo 2. Voy a leer también desde el 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sí? Fíjate, Nicodemo era un fariseo, pertenecía al Sanedrín, ¿sí? Y él iba a Jesús, por eso dice que iba de noche. Era un erudito él, pero fue a Jesús para instruirse. ¿Sí? Cualquier persona honesta y cualquier persona pensante no puede llegar a otra conclusión. Los milagros de Jesús eran abundantes y son abundantes. ¿Sí? Otra vez recordemos que los evangelios resumen en muy pocas páginas el ministerio de Jesús. Pero ¿qué hacía Jesús los otros días que no están en los evangelios? ¿Qué hacía Jesús lo de lunes, martes, miércoles, jueves, los otros días que no están escritos aquí en el evangelio? Pues hacía lo mismo. Él predicaba, oraba, discipulaba, sanaba, mostraba compasión a la gente perdida y desesperada. Todos los días hacía lo mismo. Vamos a ver Marcos 6:31. Marcos capítulo 6, versículo 31, que dice, voy a leer desde el 30 también, ¿sí? Que es el pasaje que habla cuando Jesús alimenta a los 5,000. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún no tenían ni tiempo para comer. Él, bueno, imagínate los discípulos, qué cansados se han de haber sentido de que toda la gente iba y estaban ahí, pero Jesús sabía que ellos se cansaban, no tenían chance ni de comer, ¿sí? Porque había un hombre que hacía milagros, que podía curar toda enfermedad, o cualquier problema, y pues la gente le acosaba, no le daban tiempo de comer de nada. Jesús sanaba desde el amanecer hasta el atardecer sin parar. Con razón a veces los 12 se cansaban y decían, ay no, pues ya deja que se vayan un ratito, ¿verdad? Para que nos dejen chance siquiera de comer. Y esto lo vemos en el pasaje, en este mismo pasaje de la alimentación de los 5,000, en Marcos 6:36. Dice, voy a leer desde el 35, que dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. ¿Sí? Pero Jesús no los corrió. No los corrió. ¿Qué hizo? Hizo un milagro. Y lo que leemos hoy en los 4 evangelios es muy poquito de las enseñanzas y los milagros que Jesús hizo durante 3 años enteros. La gente, incluyendo los fariseos, habían visto muchísimos milagros incontrovertibles. Nadie los negaba. Paralíticos que caminaban, ciegos que podían ver, mudos que estaban hablando, miembros rotos sanados, personas muertas pues vivas y sanas,
sordos oyendo, endemoniados ya normales y disfrutando de la vida. Él sanaba toda enfermedad y mal. Mateo 4:23. Mateo capítulo 4, versículo 23, que dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Toda enfermedad y toda dolencia. Vamos a seguir con Mateo ahora hasta el 25. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. ¿Sí? Imagínate toda esa gente que iba a ver a Jesús para que les sanara. Esto es lo que Cristo hizo durante 3 años enteros. Que a veces los discípulos se cansaban, se hartaban, ya querían descansar, ¿sí? Y a veces Jesús los metió en un barco a propósito para que descansaran un rato de tanto enfermo y necesitado. Pero Jesús nunca se cansó. Físicamente sí se cansó, pero emocionalmente no se cansó de las multitudes. Él tenía misericordia de ellos. Lucas 7:17. Lucas 7, versículo 17, que dice: y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Así vivieron Jesús y sus discípulos durante 3 años, trabajando, sanando, curando. Marcos 6:30 al 32. Marcos 6:30 al 32. Dice Marcos 6:30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que no tenían ni tiempo para comer. Los 12 discípulos habían llegado muy emocionados con su primera misión, diciéndole a Jesús lo que habían hecho, pero la gente les agolpaba y no podían hablar con Jesús. Jesús les sube al barco para que puedan descansar y compartir, aunque sea en el barco. Básicamente así casi que huyendo de las multitudes. Pero vamos a seguir con Marcos 6:33 y 34. Los siguientes versículos dice: pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas, ¿sí? Jesús también físicamente debió haber estado muy cansado, pero qué bonito como dice, tuvo compasión de ellos. ¿Qué dice Jesús cuando los ve? Que le han seguido para que siga haciendo milagros. No dice: ay, qué flojera, ay, denme chance, no, nada más, déjenme descansar tantito, o déjenme ir a comer algo y ahorita. No dice eso. Tuvo compasión de ellos. En griego, fue movido en sus entrañas con compasión. Acuérdense que a veces Jesús tuvo que predicarles desde un barco, porque le iban a pisotear con el entusiasmo de tocarle y ser sanados. Vamos a ver ahí el siguiente capítulo de Marcos 3, del 7 al 12. Marcos 3, versículo 7 al 12.
que dice: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuanto tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriese. Imagínate que tú estás enferma de algo, que tienes polio o tuberculosis o cáncer o lo que tú quieras. Y sí, existe un hombre que sana todas las enfermedades con un toque. Hay miles de personas entre tú y ese hombre, pero tú estás decidida a tocarle y a ser sanada. Imagínate que así fue para Jesús y sus discípulos durante 3 años, las 24 horas, los 7 días de la semana. Y así fue. Jesús sanó a muchísima gente. La Biblia constantemente dice que la gente estaba asombrada y glorificaba a Dios. Tal vez su glorificación a Dios fue superficial, pero sí estaban profundamente impresionados. Marcos, en el evangelio más resumido de todos, se lee así como muy compactito. Cuando lo lees te impacta, ¿sí? Milagro tras milagro. Tal vez te sientes un poco más de lo que sintieron los espectadores hace 2000 años cuando leemos Marcos. Vemos todos los milagros, uno tras otro, uno tras otro. Entonces, el segundo testigo mandado por Dios Padre, fueron precisamente eso, sus obras y sus milagros. Juan 5:36. Juan capítulo 5, versículo 36, que dice: Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Bueno, de plano tenían que ser ciegos para no ver que Jesús era el Mesías prometido. Dios Hijo, Dios hecho hombre. Pero la Biblia dice precisamente eso, somos ciegos, ¿sí? No queremos darnos cuenta. Los que no conocen a Cristo, cuando no conocemos a Cristo, cuando no lo tenemos en nuestro corazón, y los que ya los tenemos a Cristo, pero que no estamos caminando en el Espíritu Santo, estamos ciegos, ¿sí? Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios, vamos a primera, capítulo 2, versículo 14, que dice: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando no conocemos a Jesús, cuando no lo tenemos en nuestro corazón, no podemos creer: ay, sí, ¿a poco de veras? No creemos. ¿Por qué? Porque somos ese hombre natural y las cosas de Dios se deben discernir, como dice el versículo, espiritualmente. Pero cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos da esa vida espiritual. Y nos lo dice en 2 de Corintios 4:6, el siguiente libro de Corintios, capítulo 4, versículo 6, que dice: Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él es el que
pone esa luz que es la que nos va guiando, que nos ilumina. Y vámonos a Juan 8:12, por favor. Juan, capítulo 8, versículo 12, que nos dice, es acá, Jesús es la luz del mundo, ¿sí? Nos lo dice. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿sí? Así como cuando salieron de Egipto y Jesús y Dios iba en esa columna que los iba guiando, ¿se acuerdan? Que lo sabemos en la historia del pueblo de Israel cuando los saca de Egipto y los va guiando de día en una columna y de noche en una columna de fuego, que es esa presencia de Dios que les daba esa protección y esa guía. Aquí en nuestra vida, con Jesús en nuestro corazón, Él nos va guiando, nos va diciendo por dónde sí, por dónde no. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esto? Para quien todavía no tiene a Cristo en su corazón, pues hay que pedirle que venga como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Dejar cualquier otra muleta en la que nos apoyamos, como es pues que yo cumplo con ciertos ritos, o yo hago buenas obras, o yo voy a tal cosa nada más un día, y ya sentimos que estamos cumpliendo y estamos bien con Dios, pero no es así, es confiar solamente en Cristo y que Él salva a los pecadores y pedirle que nos dé esa vida espiritual, ¿sí? Pero para las que sí tenemos a Cristo, para quienes decimos, sí, yo he reconocido que he pecado y sé que Dios nos ama y que ha enviado a su Hijo y que Él pagó por mis pecados, ¿cuál es esa aplicación para nuestra vida? Si no tenemos cuidado, podemos perder parcialmente esa vista espiritual, ¿sí? Tenemos que asegurarnos todo el tiempo que de veras Cristo está en el trono de nuestro corazón, porque nuestro yo vuelve a querer sentarse en ese trono del corazón, de nuestro corazón, que es ese hogar para Cristo. Entonces debemos quitarlo y dejar que Cristo no sea únicamente nuestro Salvador, que sea el Señor, el dueño de nuestras vidas. Porque podemos desarrollar cataratas espirituales, ¿sí? Y ya no ver lo que Cristo quiere para nosotros tan claramente como antes, ¿sí? Podemos tener así como que los lentes, como cuando los traes empañados, que no alcanzas a ver bien, y así no alcanzamos a ver lo que Cristo quiere exactamente para nosotros. Los jóvenes vieron un estudio que se llama Raíces de Amargura el viernes. Si tenemos vista espiritual, podemos reconocer cuando tenemos esas raíces de amargura en nuestro corazón o cualquier otro pecado para decirle a Cristo que nos las quite. Si no tenemos esa vista espiritual, nos quedaremos siempre igual, como si en ese jardín de nuestra vida estuviera saliendo hierba mala, ¿sí? Que es Jesús el que tiene que quitar esa hierba mala para que realmente florezca en nuestro corazón todos esos frutos del Espíritu. Es bueno orar el Salmo 19, 12 al 14, al empezar a leer la Biblia. ¿Qué nos dice ese Salmo 19, 12 al 14? Salmo capítulo 19, versículo 12 al 14. Fíjate, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Que nos muestre, que nos muestre si hay un pecado en nuestra vida, si hay algunos pecados que están estorbando nuestras oraciones o nuestro impacto en nuestro mundo, porque es muy posible que estén esos pecados que están estorbando nuestra relación con Dios, como si hubiera un muro,
Vamos a ver el Salmo ahora, 66, 18, por favor. Salmo 66, 18. Dice, este es muy bonito. Y si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. ¿Sí? Esto es una supermotivación para nosotros a no guardar cositas en nuestro corazón, ¿sí? O ignorarlas, o tratar de resolverlas sin olvidarme, así de que yo las olvido y ya, no resuelvo ese problema y bueno, pues ya se quedó. Y no querer confesarlo a Dios, como si Dios no supiera, ¿verdad? Todo lo que tenemos en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Y la vida cristiana es caminar todo el día con Jesús. No nada más verlo por 15 o 20 o 30 minutos en la mañana y pues yo ya oré y ya. Y como dice un pastor, Pablo Washer, que dice, no dejar a Cristo en el closet todo el día y nada más sacarlo 30 minutos. Y sí es cierto, ¿no? Como en el estudio de Mi corazón, un hogar para Cristo. No lo dejemos en la sala nada más un ratito mientras oramos y mientras leemos nuestra Biblia. Y el resto del día, ahí vivimos como queramos, ¿sí? Es caminar en su luz, como en primera de Juan 1, 7 al 9. Primera de Juan, están las cartas de Juan, no el Evangelio, las cartas de Juan muy atrás, antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Mira, que dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Muchas veces no queremos ni decirle a Dios las cositas feas que traemos en nuestro corazón, pero Él ya las conoce, ya sabe, conoce hasta los pensamientos. Entonces está esperando que nosotros se las confesemos. ¿Sí? La vida cristiana es caminar en luz con Cristo. Totalmente, siempre, todos los días. Es Él el que nos va limpiando. Tenemos verdadera comunión con los demás, especialmente con los cristianos, y constantemente confesando pecados. Y Él nos limpia, y nos lo dice en el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si así lo estamos haciendo, nos estamos haciendo tontos, nos estamos engañando. Al confesar, sientes muy rico, porque Él nos limpia de toda maldad. Sabemos que nos perdonó todo desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Pero nosotros necesitamos pedir perdón y sentir su paz y todo el fruto del Espíritu Santo. En el momento en que confiesas tu pecado, estamos llenos del Espíritu Santo. Tenemos el fruto del Espíritu Santo para poder vivir una vida cristiana y que esa vida impacte a otros para que también otros vengan a Cristo. Uh-huh. Y dice el estudio, ahora les voy a decir una manera de perder esa vista espiritual, porque la podemos empañar, como decíamos, ¿no? Como si fuera una catarata, como si tuvieras los anteojos sucios, ¿sí? ¿Cómo podemos perder esa vista espiritual? Pues no hacer nada para Cristo, porque es cuando estamos luchando para crecer y servir que vienen los retos que son necesarios para crecer en Cristo. Luego a lo mejor tenemos un roce con alguien, ¿verdad? En el grupo a quien estamos tratando de compartirles o de darles discipulado o invitarle a los estudios. Y tal vez pues tengamos que admitir que
que no tuvimos razón y que tenemos que pedir perdón a alguna persona que se ofendió. No es fácil, ¿sí? A lo mejor hasta me han insultado o me han gritado muchas veces, pero ahí es cuando tenemos que mostrar ese Espíritu Santo que esté en nosotros y mostrar ese amor. A lo mejor nosotros antes de venir a Cristo, bueno, en mi caso así fue, pues yo llegué a ser hasta grosera, mal encarada, ¿no? Cuando me hablaban de Cristo. Pero ya después entendí por qué esa gente me siguió tratando y hablando. Era por ese amor de Dios en ellos, que no dijeron, ay, bueno, pues ya, quédate así. No, me siguieron insistiendo, me siguieron compartiendo hasta que me di cuenta, me cayó el 20 de lo que yo necesitaba. Vas a tener a lo mejor experiencias donde tuviste que aguantar a alguna persona para Cristo, ¿sí? Muchas veces, pues sí, nos llegan hasta agredir verbalmente o decir, ay, ya cállate, sí, siempre tú con tu misma cantaleta, ya no quiero irte. Pero debemos tener paciencia, debemos mostrarle ese amor de Cristo. Vamos a leer Gálatas 2:20. Y es para que nos lo memoricemos. Gálatas 2:20. Es muy bonito este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la vida cristiana que queremos. Gozo, honestidad, humildad, confesión, relaciones resueltas, caminando en victoria con Cristo, amor muy tierno entre todos nosotros, dejando a Cristo vivir su vida en nosotros, ¿sí? Yo ya estoy crucificada, ya no, ahora es Cristo el que vive en mí, porque yo ya estoy crucificada, entonces a un muerto pues ya no le importa que le saquen la lengua, que le agredan, que le digan cosas, no le importa, ¿sí? Ahora es Cristo el que vive en nuestro corazón. Entonces, pues vimos otro testigo de Jesús, los milagros y las obras de Jesús. Y de veras que tendríamos que ser ciegos para no reconocer que Jesús es el Rey del universo. Y debemos orar para pedirle a Dios que nos quite esa ceguera espiritual, que nos quite esa ceguera espiritual, no permitirla en nuestra vida, ¿sí? Quienes no son cristianas, pues que dé esa vida espiritual para que a las que nunca la han tenido, que entre Cristo en sus corazones, que les haga ver las cosas espirituales, ¿sí? Sabiendo que Dios nos ama, reconocer que nosotros hemos pecado y que ese pecado nos tiene separados de Dios, arrepintiéndose de ese pecado y saber que ya hubo alguien que pagó en la cruz por nuestros pecados y apropiarnos de ese pago que Cristo ya hizo, ¿sí? Y pedirle que entre a nuestro corazón, ¿sí? Y para las cristianas, pues que no nos deje desarrollar esas cataratas espirituales, que podamos caminar en luz con Cristo, confesar nuestros pecados, que no es fácil, ¿no? Nos cuesta trabajo confesar nuestros pecados y nos queremos justificar siempre que cometimos alguna falta, ¿no? Pero no debemos hacer eso. Que Cristo viva realmente a través de su vida, a través de nosotros. Y que nos motive a hacer pues cosas muy grandes para Él. Principalmente pues que quisiéramos, ¿verdad? Ganar a los nuestros para Cristo. Hacer bien en el mundo en el nombre de Cristo, mandar dinero a los misioneros en Ucrania, empezar a dar estudios, a lo mejor a niños, a lo mejor con tu vecina, no sé, con alguien, con la muchacha que te ayude en el servicio, no sé, tantas cosas que podemos hacer, ¿no? Pero orar también por nuestros misioneros y pues lo que Dios ponga en nuestro corazón para trabajar por Él.
No nos podemos quedar nada más con que yo recibo y sí, qué bonito, y estudio, y tomo el discipulado, y leo, y oro, y ya. No, tenemos que servir, tenemos que compartir de Dios. Así como alguien un día nos compartió a nosotros, compartirle a otros también de Cristo. Entonces, pues, que se vea ese Cristo vivo, que tenemos esos frutos del Espíritu en nuestro corazón, que se vea para que atraiga a otras personas, para que también lo puedan conocer de la manera en que nosotros lo conocemos. Pues este es el estudio de los testigos de Jesús, que es la segunda parte, y es muy bonito porque, como les decía, nos podríamos haber quedado con el primer testigo, que es el más importante, ¿verdad? Que es Dios Padre, ya con eso. Pero todavía, ok, ¿quieren más? Tenemos más testigos, ¿sí? A Juan el Bautista, ahora tenemos las obras y los milagros que hizo Jesús. Ya, de veras que necesitarías ser muy ciego para no darte cuenta. Y en nuestra vida también hemos visto esas obras y esos milagros que ha hecho Jesús, ¿no? Entonces voy a dar gracias. Señor, te queremos dar muchas gracias por esta enseñanza que tú nos has mostrado en esta mañana, Señor. Y queremos pedirte, pues, que nos des ese valor, que tengamos esa fuerza, que no nos intimidemos cuando tenemos rechazo de otras personas, que siempre esté esa motivación para, pues, compartirle a otros de ti, Señor. Que sean otros principalmente, que quisiéramos que nuestros seres queridos, toda nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros parientes, pues te conozcan de la manera en que nosotros te conocemos, te conozcan de esa manera personal, Señor, que te tengan realmente dentro de su corazón, Padre. Y en esta mañana, pues te agradecemos y te lo agradecemos nuevamente por la bendición de que ya cumpla un año más de vida, Señor. Y te pedimos, pues, por todas las peticiones que tenemos en nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, en nombre de tu Hijo, Cristo Jesús.